Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º encuentro académico regional, la gestión del conocimiento a través de la investigación educativa en la sede Pacífico Guacamaya. Agradecemos a nuestros seguidores su compañía, a nuestros seguidores del Facebook, del YouTube, que nos siguen a través de este modelo de eventos masivos que hemos construido en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, donde facilitamos el acceso al conocimiento en cualquier lugar, en cualquier momento. Pueden consultar estos contenidos de altísimo nivel. Felicidades por generar estas posibilidades de acceso a nuestra comunidad. Agradecemos a los doctores que el día de hoy nos engalanan, al doctor Sampieri, al doctor Sergio. Gracias por esta anfitrionía, a la Comisión de los Webinars, a la Comisión de las Aulas Virtuales y, por supuesto, al plantel Guacamayas, con quien estamos cerrando este encuentro académico regional. Nos acompaña nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarrarás Gutiérrez, que nos permitirá conocer un poco de nuestros conferencistas y nos dará la bienvenida a esta conferencia magistral. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, Karen, muchas gracias. De verdad nos engalana, como lo señalas tú, me da muchísima alegría reconocer que estamos cerrando no solo con esta calidad y esta altura, no solo este encuentro de Guacamaya, sino el 22º encuentro académico regional de investigaciones en proceso de nuestras 4 sedes. 4 eventos se cierran el día de hoy y qué mejor que con la presencia del doctor Roberto Hernández Sampieri, del doctor Sergio Méndez Valencia, quienes desde un planteamiento verdaderamente interesante, que es reconocer el papel del que se pregunta, del papel del que presenta el problema de investigación, para de ahí definir los caminos que se van a seguir para resolverlo. El doctor Roberto Hernández Sampieri, le damos la más cordial bienvenida. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es especialista en comunicación organizacional, es maestro en administración, es diplomado en consultoría y doctor en administración. Ha sido distinguido con 2 maestrías honoris causa y 8 doctorados honoris causa en México, Chile y Perú. Actualmente es candidato a 2 doctorados honoris en México y Venezuela. Asimismo, es coautor de diversos libros, entre los que destacan Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Metodología de la Investigación, con 6 ediciones, libro por el cual recibió en varias ocasiones el reconocimiento de McGraw-Hill como Outstanding Local Original. Además, escribió Fundamentos de Investigación, Metodología de Pesquisa, que tiene 3 ediciones en portugués, y Metodología de la Investigación para Bachillerato, entre otros. El doctor Hernández Sampieri ha sido Premio Nacional de Comunicación y de Psicología. Actualmente es director del Centro de Investigación y coordinador del programa doctoral en Administración y Desarrollo de la Universidad de Celaya, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y presidente del Colegio de la Comunicación de Guanajuato. Por otra parte, es también un honor recibir al doctor Sergio Méndez Valencia, quien trabaja como profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, es doctor en Administración y realizó trabajos postdoctorales en el Instituto Tecnológico Nacional. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y cuenta con la distinción de profesor con perfil deseable. Ha impartido conferencias, cursos y talleres en distintas universidades de Latinoamérica. Asimismo, es coautor de los libros Fundamentos de Investigación y Exploración Factorial del Clima y la Cultura Organizacional en el marco del MBC, Metodología de la Investigación para Bachillerato, y del Centro de Recursos en Línea del libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Lo mismo que de diversos capítulos y artículos científicos. Como profesional independiente, ha coordinado diversos proyectos de investigación para organizaciones públicas y privadas, incluyendo organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ellos nos van a presentar en este cierre de los encuentros académicos regionales 2021, en esta condición de virtualidad que nos ha permitido llegar a muchísimas más personas, a muchísimos oídos atentos a lo que implica el debate actual en educación. Ellos nos traen el planteamiento del problema, define la ruta de la investigación a seguir, cuantitativa, cualitativa o mixta, y el software IDEA, generador de proyectos de investigación. Les cedo la palabra y será un privilegio escucharles. Bienvenidos. Muchísimas gracias,
doctora Cecilia Izarrarás Gutiérrez, directora general del instituto. Queremos agradecerle mucho la invitación a este gran evento con una enorme tradición en educación y en investigación. Además, también a la subdirectora, la maestra Karen Aida Ortiz Cortés. Entonces, pues es un gusto para nosotros, tanto para el doctor Sergio Méndez como para un servidor, estar aquí con ustedes. Dicho esto, pues vamos a compartir pantalla. A todos ustedes por estar aquí. Vamos a charlar acerca de las rutas más importantes para la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Y posteriormente el doctor Sergio Méndez Valencia va a comentar un nuevo software para desarrollar proyectos de investigación y esperemos que sea de su interés. Insisto, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues comenzaremos platicando un poco de esta idea que ha venido siguiendo en nuestras obras. Ya sabemos todos que investigar es algo propio y algo innato en el ser humano. ¿Quién no ha visto a un bebé cuando escucha un sonido, cómo le llama la atención, voltea a verlo, trata de utilizar todos sus sentidos para ver de qué se trata, qué es ese sonido, cuando ve algo lo mismo? Entonces la investigación está en nuestra genética. Ahora bien, toda investigación, ¿dónde comienza? ¿Cuál es el principio del camino de la investigación, sea científica o de cualquier otro tipo? Una investigación siempre comienza con una idea que puede surgir de una necesidad de cualquier índole, de una problemática visualizada, ya sea social, de una comunidad, o bien económica, laboral, de trabajo, etcétera. O también puede partir de un interés o inquietud individual de un grupo o de una colectividad mayor, o de un hecho experimentado, un suceso que es percibido de la propia experiencia humana, etcétera. Pero cuando tenemos una idea y queremos investigar, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? ¿Qué enfoque debemos aplicar? ¿Qué ruta mantener? Cuantitativa, cualitativa o mixta, que son las tres grandes vertientes, enfoques o aproximaciones para investigar cualquier cuestión. Y lo que nosotros hemos venido sosteniendo es que la investigación es muy parecida a las tareas domésticas. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando tenemos un reto, una tarea doméstica, ¿qué herramienta utilizamos para resolver? Por ejemplo, si nuestra intención es colgar un cuadro, ¿qué herramienta requerimos? Pues requerimos un clavo, un martillo y nada más. Colocamos el clavo, utilizamos el martillo y colgamos el cuadro y resolvimos la problemática en el hogar. Pero si la pared está muy dura, muy concentrada de algún material, pues vamos a requerir de otras herramientas adicionales. Por ejemplo, un taladro para perforarla, un taquete, en fin. Ahora bien, si la tarea es, o el problema es que la mesa del comedor está rasposa, se lastiman los niños, astillada, pues no nos sirve absolutamente de nada ni el martillo, ni el clavo, ni el taquete, ni el taladro. Necesitamos de otras herramientas completamente diferentes.
¿Qué necesitamos? Pues una lija o una pulidora. La utilizamos y resolvemos el problema. En cambio, si el problema es que en el baño se zafaron, como decimos en México, las tuberías, pues no nos sirve ni el martillo, ni el clavo, ni la lija, ni la pulidora. Necesitamos de otra herramienta muy distinta, de una llave inglesa o una llave perico para embonar las tuberías. Y si el reto o el problema es cambiar una ventana, se requieren otras herramientas, arreglar un techo, un mueble, en fin. Así es la investigación. Dependiendo del problema de investigación, de cómo lo planteemos, de este depende el enfoque a seguir y las herramientas que habremos de utilizar. Así tenemos que las ideas y planteamientos cuantitativos y por lo tanto el enfoque cuantitativo obedece más bien a la necesidad de medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que necesitan o que requieren estudiarse. Cuando buscamos determinar la ocurrencia de un fenómeno, cada cuánto ocurre, y también cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado más bien como algo objetivo, medible, concreto. Y cuando la intención es no solamente medir el fenómeno o sus componentes, sino también medir la relación, la fuerza de la relación que tiene con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias. Y los planteamientos cualitativos que nos llevan por la ruta de la investigación científica cualitativa obedecen más bien a la necesidad de comprender, de entender e interpretar fenómenos o problemas de investigación desde la perspectiva y narrativas de las personas que están involucrados en estos fenómenos. También cuando queremos descubrir patrones que se encuentran detrás de narrativas verbales o orales, visuales como una fotografía, un cuadro, escritas como un documento, como una carta, o capturadas por algún otro medio. Por ejemplo, una observación en un telescopio o bien un audiovisual. Y cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado más bien como algo subjetivo que no es medible, aunque su esencia se puede comprender, capturar y es algo más abstracto. Y cuando la intencionalidad es, además de capturar la esencia y naturaleza del fenómeno e interpretarlo, también buscamos o pretendemos conocer la relación o vínculos que tiene con otros fenómenos. Los problemas de investigación cuantitativos parten de una realidad definida más bien como objetiva y los cualitativos, en cambio, se orientan hacia una realidad más bien concebida como subjetiva o diversas realidades, aunque no hay algo que sea completamente objetivo ni completamente subjetivo. Veamos algunos ejemplos. Uno podría decir, la presión arterial es algo objetivo. Se puede medir concretamente con un aparato de medición, el esfingomanómetro o el baromanómetro. Y yo puedo decir, la presión arterial humana en tal paciente es de tanto. Sí, entonces parecería que es algo totalmente objetivo, pero no es lo mismo la presión arterial de un bebé, de un recién nacido, que la presión arterial de un adulto joven
de, por ejemplo, 25 años que de una persona de 80 años o una persona de más de 90. Ni tampoco es lo mismo la presión arterial en una ciudad al nivel del mar, como podría ser Cancún o Acapulco, a una ciudad de una altura media, como podría ser Querétaro, o bien una ciudad alta, como lo podría ser Toluca, a 2.400 metros, la Ciudad de México a 2.200 aproximadamente, Cusco en Perú a 3.300, Huancayo en Perú a 3.800 o partes de La Paz en Bolivia a más de 4.000 metros. Y, por ejemplo, el tiempo. Bueno, la percepción del tiempo tiene un alto grado de subjetividad y los vemos en los partidos de fútbol. Cuando nuestro equipo está perdiendo, pues el tiempo en los últimos minutos se nos pasa rápido, y para los seguidores del equipo que va ganando, el tiempo se alarga, su percepción del tiempo. Pero aún el tiempo cronos medido tiene algo de subjetividad. No sé si ustedes sepan que si uno está dentro de un gran edificio como un rascacielos o una gran pirámide, si uno mide con un cronómetro adentro y otra persona afuera, el tiempo por micras va a pasar ligeramente diferente. Y lo mismo si alguien va al espacio y regresa, por ejemplo, en 50 años, para él pasaron 50 años, pero aquí en la Tierra pasaron muchos más años, y seguramente cuando regrese todas las personas que conocía ya fallecieron. Entonces, todas las cuestiones, las cosas tienen una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Por ejemplo, una universidad, un instituto como el de ustedes, pues tiene una parte objetiva. Podemos ver las instalaciones, podemos tocarlas, apreciarlas por nuestros sentidos, incluso podríamos pesarla. Hay un número de alumnos, de profesores que la integran. Toda esa es la parte objetiva, pero también se dan sentimientos, emociones, una cultura organizacional, valores, creencias, que es algo más bien subjetivo. Bien, los planteamientos cuantitativos están integrados por variables, es decir, se centran en propiedades cuya variación puede ser medida, que es la definición de una variable, y que se convierten en constructos. En cambio, los planteamientos cualitativos están integrados más bien por conceptos, construcciones, a veces sociales, categorías, temas, patrones, que son más o menos generales, que se convierten en constructos. Y en los planteamientos cuantitativos, como lo que tenemos son variables, los datos son numéricos porque indican variación, variabilidad, cantidad o magnitud. Y en cambio, los datos cualitativos son narrativos que se van analizando, estudiando, agrupando para encontrar significados. Y el propósito de los planteamientos cuantitativos es describir, confirmar, predecir y explicar. Y de los planteamientos cualitativos es explorar, describir, descubrir, construyendo conocimiento, descubrir también patrones y entender el fenómeno bajo estudio. En los planteamientos cuantitativos hay un interés por generalizar y derivan en hipótesis que son sometidas a comprobación. ¿Y qué es una hipótesis? Es una afirmación sobre la relación entre dos o más variables. En cambio, en los cualitativos el interés es en entender, en profundizar, y derivan en inducciones que van descubriendo patrones, vínculos y significados, y al final pueden generar hipótesis emergentes.
pero no probarlas, porque el planteamiento cualitativo no contiene variables. Los planteamientos cuantitativos se orientan a generar teoría y probarla. En cambio, los cualitativos se orientan a generar teoría emergente. Los planteamientos cuantitativos son acotados, predeterminados, aunque en evolución. Y los planteamientos cualitativos son emergentes, abiertos y se van enfocando de acuerdo a la experiencia y al trabajo de campo. Y para decidir también influyen los conocimientos previos que tenga el investigador o investigadora o el equipo de investigación y su postura, de los recursos de que se dispongan y del tiempo. Y a ello le denominamos pragmatismo. Elegir los métodos adecuados de acuerdo al planteamiento del problema, como lo hacemos con las tareas domésticas. Dependiendo de la tarea o del problema de investigación, son los métodos que habremos de utilizar para responderlos. Y los planteamientos cuantitativos, que son deductivos porque parten de una teoría a los sucesos, y en los planteamientos cualitativos más bien partimos de la revisión de los hechos y vamos construyendo el conocimiento, también estudiando y viviendo el contexto. Así, los planteamientos cuantitativos tienen variables que se convierten en constructos que se agrupan en hipótesis, las cuales se estudian en un diseño mediante la recolección de datos y el análisis estadístico. Y los cualitativos, lo que tenemos son conceptos, categorías, temas y patrones que se convierten en construcciones y que mediante un diseño recolectando datos narrativos realizamos análisis temático codificando para vincular esos conceptos. Y tenemos la tercera alternativa, que son los métodos mixtos. Estos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican recolectar datos tanto cuantitativos como cualitativos, pero y su análisis y su integración, la mezcla y discusión conjunta. Si yo levanto datos cuantitativos y cualitativos y los analizo por separados, no estoy en los métodos mixtos. Para hablar de métodos mixtos tengo que confrontarlos, tengo que también vincularlos, convertir datos cuantitativos en cualitativos y viceversa, integrarlos en matrices, en análisis, para así que nuestro análisis logre un mayor entendimiento del fenómeno y tengamos análisis cuantitativos, cualitativos y de integración o de mezcla de datos. Y veamos algunos ejemplos para ilustrar lo que hemos venido comentando. Imagínense ustedes que son asesores de la industria automotriz en México, en una región, por ejemplo, en el clúster de Guanajuato, donde hay plantas como Honda, donde está también General Motors y otras empresas. O bien en el Estado de México, o en Chihuahua, donde está Ford, o en San Luis Potosí, en alguno de estos clústeres automotrices. Y ustedes son asesores y los directores de las empresas les piden un estudio para determinar el estado del clima organizacional de las grandes empresas del sector automotriz en su región. Y les piden que relacionen las dimensiones o componentes del clima organizacional en las empresas y que analicen diferencias en el clima organizacional por antigüedad. Entonces,
¿qué harían ustedes? ¿Un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo? Pues queda claro que lo que tenemos son variables del clima como la satisfacción laboral, la motivación, la autonomía, la integración, el liderazgo, el orgullo de trabajar en la empresa. Tienen la variable antigüedad, medida a través de categorías de años de fundación, y entonces el enfoque apropiado es cuantitativo, donde se va a recolectar datos sobre las variables, se va a evaluar el clima organizacional, se va a reportar la estadística descriptiva de cada variable del clima, de todo el clima, y se van a vincular las dimensiones o variables del clima organizacional como satisfacción con motivación, con liderazgo, con visión, etcétera, etcétera. Es claro que necesitamos un enfoque cuantitativo. En cambio, y este es un caso también real, como el anterior, son casos reales, imagínense, y aquí les voy a poner el ejemplo, este fue el caso de una embotelladora de Coca-Cola, perdón por la referencia a la marca, pero bueno, para que entiendan la problemática. Esta embotelladora era o es la embotelladora Ecusa, que está en Cuernavaca, que es una embotelladora de la franquicia Coca-Cola. Donde, por cierto, más adelante lo vamos a comentar, ahí hicimos una investigación para ver si tenía mercado el agua embotellada por primera vez en México. Bien, en esta empresa había muchos conflictos entre las áreas de producción, control de calidad y mantenimiento. Ustedes saben que la producción de un refresco, de una bebida embotellada es relativamente sencilla. A una botella se le agrega un concentrado del refresco que tiene una fórmula específica. A ese concentrado se le agrega agua, después se le mezcla, se le agregan azúcar u otros ingredientes, y en el caso de la Coca-Cola se le agrega gas y se envasa. Y en todo el proceso se va transportando por bandas, como pueden ver en la fotografía, y bueno, eran tales los conflictos entre tres áreas que se insultaban, a veces se golpeaban los de producción contra los de mantenimiento, contra los de calidad, y los de mantenimiento les compraban los peores aceites, lubricantes de las bandas, para que a propósito los de producción rompieran botellas, tuvieran que estar parando la producción. Los de calidad estaban encima de los de producción y de los de mantenimiento. Y bueno, eran tales los conflictos. Y lo que nos pidieron es que analizáramos cuál era la razón de esos conflictos y cuál era el origen y las soluciones que podrían plantearse. Aquí podríamos haber medido el clima laboral, nos hubiera dado negativo. Ahí no tiene caso un enfoque cuantitativo. El problema, pues ya es, pero ¿cuáles son sus causas? Con un cuestionario no lo podíamos realmente averiguar. Aquí el enfoque más apropiado es cualitativo, para entrevistar a cada uno de los trabajadores y empleados de la empresa, conocer sus perspectivas, el porqué de los conflictos, hacer reuniones grupales o grupos de enfoque o focus groups para entender qué es lo que originaba la problemática. Al final descubrimos que el problema es que hacía muchos años se habían peleado el gerente de producción con el de mantenimiento y de control de calidad, se habían insultado, ya uno de ellos ya ni siquiera se acordaba, y durante los últimos 20 años habían estado consciente e inconscientemente transmitido
a su gente que el odio hacia las demás áreas, y ya eso era una situación muy difícil, que además tenía un alto costo para la empresa porque se rompían muchos envases, mucho reproceso, se paraba la producción frecuentemente y era un gran problema. Y la solución, ya que no había nada, porque no se podían arreglar, ya los conflictos eran de tal magnitud que nunca se iban a entender ni respetar los tres gerentes. Afortunadamente los tres eran pensionables, jubilables, se les jubiló con todas las de la ley, se nombró gerentes jóvenes y se tuvieron eventos de integración durante un mes, incluso un fin de semana fuera en la zona del cerro del Teposteco. Ahí se reunieron todos, se platicó y de ahí regresaron a su trabajo, se resolvieron los conflictos y en un año esa empresa recibió varios premios de calidad a nivel mundial de Coca-Cola. Entonces, aquí, como hay que entender sentimientos y emociones, el enfoque más pertinente es desde luego el cualitativo. Si le agregamos el impacto en la medición de productividad e indicadores de calidad y lo asociamos, lo convertimos en un planteamiento mixto. Ahora bien, si lo que yo quiero es identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de un país, por ejemplo, la de Bogotá, la de la Ciudad de México, y el grado de correlación entre estas, pues el enfoque claramente es el cuantitativo, donde tengo el efecto o variable dependiente, que es la rentabilidad financiera, y las causas que reviso en la literatura, mido en las empresas, y las causas serían el propio ROI, que es el rendimiento de la empresa, la prueba del ácido, que es el indicador de liquidez, el alfa, que es la variable que mide los efectos de la estructura de financiamiento, y el margen neto. Y ya hago el pronóstico. En cambio, si mi problema de investigación es determinar las razones por las cuales policías utilizan la fuerza letal, recordemos que la fuerza letal es aquella fuerza que se ejerce por algunas circunstancias con la intención de dañar a otra persona, incluso matarlo. En este caso, las razones por las cuales policías han utilizado en contra de ladrones o de criminales la fuerza letal, y comprender sus perspectivas respecto a cómo vivieron esa dramática experiencia. Pues aquí quiero entender cuestiones muy personales, holísticas. Voy a profundizar en sentimientos, emociones, recuerdos vívidos, conocer sus experiencias, pues el enfoque más pertinente en este caso es adivinar un cualitativo, fenomenológico, psicológico. ¿Sí? Y otro ejemplo, si mi pregunta de investigación, mi problema es responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los factores de mayor riesgo de la gravedad de la enfermedad COVID-19 en pacientes hospitalizados en una determinada ciudad o región, por ejemplo, Morelia, o en alguna de las sedes? Pues ya sé que la variable es el estado crítico del paciente ante la COVID-19, su gravedad en esta enfermedad. Y pues los factores se van estudiando, y la edad, por ejemplo, la presencia de una infección secundaria o de una enfermedad subyacente como la diabetes, la hipertensión arterial,
el asma o alguna otra, y los famosos indicadores de inflamación en la sangre elevado. Y aquí yo ya tengo variables, entonces mi enfoque es cuantitativo o tiene que ser cuantitativo. En cambio, si lo que yo quiero es conocer cuáles son los temores y angustias que experimenta el personal de salud, ya sea enfermeras, médicos, camilleros y el resto del personal, cuáles son sus temores y angustias al atender a los pacientes de COVID en los hospitales de una alcaldía de la Ciudad de México o de la Ciudad de León, de Guaymas, etcétera, pues es cualitativo. Pero si agregamos variables, además de analizar cuáles son sus temores, angustias, experiencias, agregamos variables específicas como el estrés laboral, el síndrome de la ansiedad, el quemado que se le llama, o la depresión medida, pues aquí ya lo convertimos en un estudio mixto, ¿no? Y así, si yo quiero determinar el grado que tiene, el impacto que tiene, el grado de implementar la responsabilidad social sobre el desempeño de una organización, pues yo lo que voy a tener son variables del desempeño como la productividad, la calidad, la satisfacción sobre el desempeño, la asistencia, la puntualidad, etc., y una serie de causas del grado de aplicación de la responsabilidad social, y lo que necesito es un estudio cuantitativo. Lo mismo, si quiero yo probar la eficacia y seguridad de un medicamento, de una vacuna o tratamiento ante la COVID para, uno, prevenir y neutralizar la infección del coronavirus en las células humanas, ver el grado que se genera de respuesta inmune ya ante el tratamiento, el medicamento o la vacuna, y la generación de anticuerpos que pueden neutralizar el coronavirus, como las vacunas, pues lo que yo necesito es un estudio cuantitativo, un experimento o ensayo clínico aleatorizado, donde a un grupo le administro las vacunas, el medicamento, el tratamiento o la eficiencia de un equipo, por ejemplo, las puntas de oxígeno, la mascarilla, en lugar de la intubación, ¿no? Y a otro grupo no, pues aquí tengo un experimento donde voy a medir los que sí reciben el tratamiento, la vacuna, contra los que no, y es como han procedido en el año pasado y este año para probar tratamientos y medicamentos. Las variables son el grado de supervivencia, el tiempo de recuperación, indicadores de la enfermedad, recuperación total, también decesos, etcétera, y así es como se han probado muchos medicamentos. Pero si además del experimento me interesa conocer la experiencia de los pacientes y sus familiares en el tratamiento, en el proceso, sus temores, angustias, cómo viven la experiencia del tratamiento, su ansiedad, en fin, lo que sienten, pues aquí ya tengo un experimento mixto con la parte experimental cuantitativa y la parte cualitativa, ¿no? Ahora, en educación, si lo que yo quiero probar es el grado de aprendizaje de robótica, de investigación, utilizando distintos métodos educativos o de enseñanza, pues claramente lo que necesito es un estudio cuantitativo y experimental. Si yo quiero conocer la experiencia de los alumnos ante la enseñanza en línea durante la etapa del COVID, cómo se están sintiendo en sus casas, si ellos perciben que aprenden o que no aprenden,
las percepciones de los padres. Pues aquí lo que necesito es un estudio cualitativo, y si quiero medir desempeño con exámenes y aparte preguntarles a los alumnos y a sus padres si son niños sobre la experiencia del aprendizaje en línea, pues ahí lo que necesito es un estudio mixto, donde voy a medir claramente el aprendizaje y donde también voy a evaluar cómo se sienten, sus angustias, etcétera, ¿no? Y además, pues así tenemos entonces la ruta cuantitativa con un proceso que obedece a la necesidad de medir, y tenemos la ruta cualitativa que es un poco más flexible para entender emociones y situaciones de diferentes datos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio nacional en México de cómo se enseña investigación, y para la parte cuantitativa pues les preguntamos a los alumnos, a los profesores, pero también entrevistamos a directivos de escuelas, hicimos entrevistas, grupos de enfoque con algunos maestros para ver las técnicas que utilizan para enseñar investigación a los niños de la educación básica en México. Aquí es un estudio mixto porque fuimos mezclando, y por ahí tenemos la publicación, si les interesa, se las podemos compartir. Entonces, y tenemos pues ya la investigación mixta. Ahora bien, el COVID nos ha enseñado que el estudio de un fenómeno requiere de ambos tipos de investigación. Pensemos cómo sabemos de lo que sabemos del COVID, cómo lo fuimos adquiriendo. Pues cuando surgió la enfermedad, imagínense los primeros casos, los primeros pacientes en Wuhan, en China, pues llegaron con los médicos y ellos pues los vieron, tenían una serie de síntomas. ¿Será gripa? ¿Será influenza? ¿Qué será? Les manifiestan dolores de garganta, pérdida de olfato, no huelen, etcétera. Y empezó cualitativamente, observando cierta sintomatología, registrándola y creando categorías hasta que se fue descubriendo que era un nuevo virus. Y empezaron, sobre todo los doctores Li Wenliang, que falleció desafortunadamente, y la doctora Ai Fen, empiezan a deducir, a comprobar, surge la teoría de un virus y se empieza a estudiar ya cuantitativamente, se descifra el genoma del virus, del coronavirus, que es obviamente cuantitativo, y luego viene el marco teórico, que son las pandemias y epidemias previas, específicamente el síndrome respiratorio del Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo, etiología, fisiopatología, síntomas, que eran los dos coronavirus que teníamos, los hechos, cómo ocurrieron y los datos de evolución, y empiezan ya los estudios cuantitativos de la naturaleza y características del SARS-CoV-2, del virus, de cómo se dispersa y cómo se contagia, la velocidad de contagio, el análisis de su origen, que no se ha terminado de aclarar porque faltan datos, y transmisión a humanos, la sintomatología que fueron agregándose desde los problemas del olfato, el dolor de cabeza, y estudios, mediciones fisiológicas cuantitativas, observación y entrevistas clínicas cualitativas, y vamos de la inducción a la inducción para ir construyendo el conocimiento hasta que llegamos allá los factores de comorbilidad, es decir, padecimientos o situación individual de los pacientes,
como enfermedades que pues ayudan a que la enfermedad sea mayor, como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer o células cancerosas, etcétera. Y así es como transitamos en la investigación entre lo cuantitativo, lo cualitativo y en ocasiones lo mixto, ¿no? En educación y en todas las ciencias se utilizan los tres enfoques, porque a veces pensamos que las ingenierías solo es lo cuantitativo, pero no, también se usa la investigación cualitativa. Un ingeniero civil para construir un edificio utiliza la parte cuantitativa para estudiar el subsuelo, las necesidades y determinar las características estructurales de la casa, edificio, carretera, puente, lo que sea, presa. Pero también debe entrevistar a las gentes que lo van a usar para ver qué tipo de uso y utilizar otras cuestiones. Entonces, cuando tengan que, y con esto vamos cerrando mi participación, cuando tengan que un problema de investigación, pregúntense, ¿tengo variables o tengo conceptos? ¿Cómo voy a operar? ¿Necesito medir o no? Y así voy decidiendo cuál es el enfoque más apropiado para resolver mi problema. Si lo que necesito es un martillo, un clavo, o lo que necesito es una lija. En este caso, lo que necesito son grupos de enfoque, entrevistas en profundidad, análisis estadístico o análisis temático, etcétera. Y estos principios los aplicamos a un software para desarrollar proyectos de investigación que nos va a presentar el doctor Sergio Méndez. Muchas gracias y en unos momentos, al terminar, estaremos para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Software que desarrollamos el doctor Roberto Hernández Sampieri y un servidor, que se llama IDEA Generador de Proyectos de Investigación. Este software lo que busca es ayudar a los estudiantes a generar sus propuestas de investigación y pues no es que supla ninguno de los procesos de enseñanza-aprendizaje o ninguna de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación, más bien busca reforzar el que consideramos desde nuestra perspectiva la tercera etapa de este proceso. Es decir, nosotros creemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación cuenta con al menos 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con que el estudiante, valga la redundancia, estudie por su cuenta el capítulo o capítulos del libro de texto que esté llevando. En este caso, obviamente, pues nosotros hablaremos de los libros del doctor Roberto Hernández Sampieri y sus colaboradores, como apoyo justamente para su materia. Es decir, los estudiantes estudian el capítulo que corresponda de ese libro de texto que estén llevando. Es la primera etapa. La segunda etapa, nosotros creemos que puede ser la clase que dé el profesor, es decir, ya que el estudiante revisó ese libro de texto, estudió ese libro de texto, pues viene la clase en donde el profesor o profesora pues les hablará acerca del tema en cuestión, ¿no? Contextualizará, pondrá ejemplos, resolverá dudas que hayan surgido a partir de la lectura, y entonces, pues bueno, esto hace que las clases sean mucho más ricas, mucho más, se puedan aprovechar de mejor manera. La tercera etapa viene cuando le toca al estudiante desarrollar su propuesta de investigación por su cuenta. Nosotros vimos que los estudiantes de cualquier nivel, no solo de licenciatura, sino también en los posgrados,
pues tenían una dificultad cuando se enfrentaban a la hoja en blanco, es decir, cuando les tocaba a ellos ya trabajar sus propias propuestas de investigación, pues bueno, se encuentran en casa, ya leyeron, ya tomaron la clase, pero pues les toca a ellos hacer su propio desarrollo. Entonces nos dimos cuenta que para muchos de ellos esta parte del proceso resultaba muy estresante, por lo que nos dimos a la tarea de desarrollar justamente este software que hace que no se sientan tan solos. Y además, pues les recuerda los elementos esenciales de las diversas etapas del proceso de investigación. Lo veremos más adelante. Y bueno, finalmente tenemos una cuarta etapa en donde el profesor revisa esos avances, hace la retroalimentación. Puede haber una quinta etapa en donde ofrezca esa retroalimentación, ya sea de manera escrita o de manera presencial o virtual en este caso, a los estudiantes o a los equipos al equipo que haya estado desarrollando la propuesta de investigación. Bueno, vamos a ver o vamos a entrar en materia acerca de esta idea generador de proyectos de investigación. ¿Qué es el IDEA? Bueno, pues el IDEA en sí es un software que va a guiar paso a paso la elaboración de proyectos de investigación o protocolos. Y es el complemento ideal para los libros de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato, todas estas obras del doctor Roberto Hernández Sampieri y sus colaboradores. El IDEA es muy fácil de usar porque se va a instalar en Word y de esta manera se pueden aprovechar todas las funciones que ustedes ya conocen. Es decir, nosotros al desarrollar este software buscamos justamente que el estudiante capitalizara justamente ese conocimiento que ya tiene. El conocimiento que ya ha adquirido del uso de este procesador de texto y que no tuviera que reaprender o aprender un nuevo sistema, ¿no? El IDEA sirve para plantear proyectos de investigación de forma sencilla, rápida y con mayor calidad bajo un formato homologado. Es decir, esto va a permitir que el profesor pues tenga ya una forma específica establecida que le permita centrarse en la parte de fondo y no tanto estar revisando aspectos de forma en cual pues muchas veces los profesores de investigación pues invertimos buena parte del tiempo de revisión. El IDEA va a diferenciar entre enfoques de investigación, es decir, el IDEA puede guiar una propuesta ya sea bajo el enfoque cuantitativo, ya sea bajo el enfoque cualitativo o también bajo el enfoque mixto. Esto no solo es útil para los estudiantes, sino también para los profesores, porque muchas veces los profesores pues tenemos mayor experiencia en determinado enfoque y bueno, los proyectos de investigación de los estudiantes pues pueden ser muy variados y pueden requerir de algún otro enfoque en los cuales nosotros no tengamos tanta experiencia. Entonces, el propio IDEA también apoya al profesor en justamente la guía que se da a los estudiantes cuando están desarrollando sus propuestas de investigación. El IDEA es compatible con estas versiones de Word y estas versiones de Windows. Es importante decir que en este momento el IDEA solo es compatible con PC, no es compatible con Mac. El software se puede instalar hasta en 2 dispositivos, aunque solo se podrá usar en uno solo a la vez, ya sea computadora, teléfono inteligente o tableta, aunque obviamente pues, nosotros recomendamos instalarlo en una computadora porque al ser
documentos más bien extensos, pues es más práctico trabajarlo desde una computadora. Vamos a ver cómo funciona esta idea generador de proyectos de investigación. Después de hacer la instalación, en lo cual es un aspecto técnico, no me detendré en este momento, ya que se ha hecho la instalación, el IDEA se va a poder visualizar como una herramienta de Word, una pestaña de Word, el IDEA, y al dar clic en ese botón de IDEA, nosotros vamos a tener otro botón que es el botón de inicio. Al dar clic en el botón de inicio, nosotros seleccionaremos bajo qué enfoque queremos desarrollar nuestra propuesta de investigación. En este caso, estaría yo dando clic en el botón de cuantitativo. A partir de ahí, nos va a generar o nos va a desplegar los pasos que debemos de seguir. Aquí mi recomendación es que el estudiante siga paso a paso cada una de las etapas que aquí se especifican en el orden en que se establece, ¿no? En este caso, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así sucesivamente. Entonces, se va a desplegar esta guía dependiendo, por supuesto, del enfoque o método que se haya seleccionado. Al dar clic en cada uno de los pasos, por supuesto en el orden en que correspondan, se va a abrir un asistente que va a orientar la elaboración de cada una de las etapas que nosotros tenemos consideradas en esta guía, ¿no? Y en estos asistentes nosotros vamos a contar con los siguientes elementos. Vamos a contar en este caso, yo seleccioné el paso 1 y corresponde al propósito de la investigación. Estos asistentes van a tener una breve explicación de en qué consiste esa etapa. Esta explicación es breve porque no busca volver a explicar al estudiante en qué consiste, sino simplemente busca recordar lo que ya estudió a través de su libro de texto, lo que ya vio en la clase con el profesor o profesora, y en este caso solo le está recordando en qué consiste, un poco como para volverlo a poner en contexto. Si, por ejemplo, el alumno o la alumna quisieran pues ahondar en esa explicación, bueno, para eso ya tiene su libro de texto, puede regresar a su libro de texto, revisar de manera profunda nuevamente y, bueno, volver a su asistente, ¿no? Además tiene ejemplos los cuales estarán desarrollándose o desplegándose en el transcurso de cada etapa, ¿sí? Hay que decir también que los ejemplos que aquí se presentan son acerca de una sola investigación, lo cual permite que el estudiante tenga justamente esa guía paso a paso sobre un solo estudio para que sepa, para que tenga una buena idea de qué se espera de esa etapa o paso. Además, estos asistentes van a contar con una rúbrica, la cual, bueno, busca lo que cualquier rúbrica, que es que el estudiante se autoevalúe antes de enviar su avance de investigación. En el espacio que tenemos aquí en blanco, la cajita que tenemos aquí en blanco, el estudiante estará desarrollando lo que corresponde a ese paso. Y al final, el resultado, pues va a ser un documento de Word perfectamente ordenado, desarrollado, que incluya cada una de las etapas que correspondan al enfoque que se haya elegido. Vamos a ver un poco más a detalle cómo trabaja esta aplicación.
Bueno, nuevamente, recordemos que tenemos el botón Idea, luego Inicio y elegimos el enfoque de investigación. Entonces voy a dar clic en ese enfoque y estaría dando clic en el primer paso, que es el propósito de la investigación. Recuerden que aquí, en este asistente, tengo una breve explicación de en qué consiste esa etapa. En este caso, nos recuerda que se trata de lo que se conseguirá al terminar la investigación. En este espacio, el estudiante estará desarrollando lo que corresponde. Si quiere mayor referencia, puede dar clic en el botón de ejemplo. Después de hacer el desarrollo correspondiente, va a dar clic en insertar texto en documento y vean cómo se autoindiza de manera pues correcta. Es decir, tenemos el primer apartado, que es el del problema de investigación, el 1.1, que es el propósito de la investigación, y el desarrollo que en este caso hizo el estudiante. Vamos al paso 2. Nuevamente tenemos una breve explicación de qué consiste esa etapa, tenemos el ejemplo y tenemos la rúbrica, ¿sí? Y así con cada uno de los pasos. El paso 3, que son las preguntas de investigación. El paso 4, que es la justificación. El paso 5, que es la viabilidad. Y el paso 6, que es la revisión preliminar de la literatura. En este caso me voy a detener simplemente para que ustedes observen que las rúbricas obviamente van cambiando dependiendo del paso que se esté desarrollando. En este caso, se trata del paso 6, que es la revisión preliminar de la literatura, y la rúbrica nos recomienda revisar si se consultaron bancos de datos iberoamericanos, bancos de datos internacionales, si se revisaron los autores destacados en el tema, la actualidad de las referencias, la vinculación con el planteamiento y la utilización de un estilo de publicaciones para las citas. A veces en estas presentaciones nos preguntan si el IDEA está vinculado con algún estilo de publicación en específico. La respuesta es no. Recordemos que esta idea lo que busca es guiar, es orientar el desarrollo de propuestas de investigación, es decir, no es su finalidad, digamos, apoyar también en el tema de citas y referencias, pero eso no quiere decir que estos sistemas de enseñanza-aprendizaje de la investigación, que son justamente las obras del doctor Roberto Hernández Sampieri y sus colaboradores, no lo contemplen. Bueno, en este caso, nuestra primera recomendación es, dependiendo del nivel de curso que se esté dando, se puede optar por diferentes opciones. La primera es, si se trata de un curso básico sobre investigación o de alguna materia que requiera hacer un proyecto de investigación, pero que su centro no sea justamente enseñar los métodos de investigación, pues se puede llegar a utilizar la herramienta que tiene el propio Word. Recordemos que el Word tiene una herramienta para hacer citas y referencias, sí, muy limitada, pero que para este tipo de cursos puede ser suficiente. Esa la encuentran en el botón de referencias. Ahora, si se trata de cursos más avanzados, por ejemplo, en licenciatura o en, por ejemplo, posgrados profesionalizantes, nosotros recomendamos que revisen los centros de recursos en línea de las obras de Roberto Hernández Sampieri y sus colaboradores, en donde encontrarán manuales, mini manuales de estilo de publicación, en los cuales se explica de manera breve en qué consisten y cómo hacer citas y referencias. Estos mini manuales llegan a resolver hasta el 80 o 90% de las necesidades de citación y referenciación que se puedan llegar a necesitar en este tipo de cursos. Por supuesto, ya para
posgrados en investigación, ya sea maestrías en investigación o doctorados, pues definitivamente recomendamos el uso de los manuales de estilo que correspondan, los que se hayan especificado para el posgrado. Entonces, voy a continuar. Recordemos que aquí simplemente estoy mostrando pues, ejemplos de los desarrollos. Voy a dar clic en insertar texto en documento y vean cómo se sigue reflejando lo que yo voy desarrollando en mediante los asistentes. Voy a dar clic, este desarrollo se va reflejando, por supuesto, en mi documento de Word. Voy a dar clic ahora en el botón de método. Recordemos que yo había elegido el enfoque cuantitativo para hacer esa investigación. Y el primer paso del método es la explicación de por qué se eligió ese enfoque de investigación para llevar a cabo esa indagación. Aquí, por supuesto, se recuerda en qué consiste esta etapa. Esto es particularmente útil porque cuando uno como profesor revisa la propuesta, pues de esta manera, al revisar esta etapa, pues nosotros podemos entender de mejor manera por qué el estudiante eligió ese enfoque y no otro para llevar a cabo su estudio. Entonces, por eso es que es importante esa etapa. El paso 8 es el alcance de la investigación. Bueno, aquí nada más es para mostrar cómo se sigue reflejando el desarrollo que yo voy realizando. Recordemos que hasta este momento llevo desarrolladas 3 apartados. El apartado de planteamiento del problema de investigación, que es el 1, el apartado 2, que es la revisión de la literatura, y el apartado 3, que es el método que he comenzado a desarrollar. Entonces, ahora sí, voy a dar clic en el paso 8 y está el alcance con los elementos que ya he platicado. Una breve explicación de en qué consiste esa etapa, un ejemplo, la rúbrica y, bueno, el espacio para desarrollar. Al terminar, doy clic en insertar texto en documento y sigo con los pasos que siguen, ¿no? Que es el paso 9, las hipótesis, el paso 10, el diseño, el paso 11, la unidad de muestreo y o análisis, el paso 12, la población, el paso 13, la muestra, el paso 14, el instrumento de recolección de los datos, y el paso 15, la prueba piloto. Aquí, bueno, y el paso 16, que es el análisis de los datos. Nuevamente me detengo para abordar la respuesta a una de las preguntas que también nos hacen recurrentemente, que es acerca de si el IDEA ayuda a hacer el análisis de los datos. No. Recordemos nuevamente que el IDEA sirve para guiar el desarrollo de las propuestas de investigación. Ya para el análisis de datos, pues se cuenta con, o se tienen software especializados dependiendo del tipo de datos que se vayan a analizar. Por ejemplo, en este caso, para los cuantitativos, tenemos programas como el SPSS, como el ITAB o como el ER, ¿no? Para datos cualitativos hay otros softwares como NVivo, AtlasT o algunos otros. Bueno, entonces doy clic en insertar texto en documento y nuevamente me detengo a ver cómo se siguen reflejando los desarrollos que yo he venido haciendo y he venido mostrando en esta presentación. Ahora, voy a trabajar la parte de formato, la parte de forma. Entonces voy a dar clic en formato de la propuesta y el primer paso es el cronograma. En este caso, nosotros recomendamos solo poner el título porque es más fácil desde Word directamente poner una tabla con las filas, las columnas, colores que nosotros requiramos. Entonces, para eso, recomendamos directamente hacerlo ya en nuestra hoja de Word, pero podemos aprovechar la explicación, el ejemplo y la rúbrica que tiene nuestro IDEA. El siguiente paso es la composición general del informe de resultados.
La semblanza del candidato, la cual es particularmente útil cuando se trata de posgrados, pues nos permite como revisores poder entender cuál es la formación, cuál es el background profesional, académico de quien está haciendo esa propuesta, y de esa forma pues entender mejor cómo podemos apoyar a los estudiantes. El siguiente paso son las referencias, ¿no? Las tenemos aquí, también vemos las rúbricas, la explicación, los ejemplos, etcétera, y el botón de apéndices, el cual nos llevará directamente a nuestro documento de Word, y la explicación la tendremos a un costado del mismo. En esta nos dice que un apéndice se incluye cuando se considera necesario mostrar cierto material de apoyo que ayude a los lectores, en este caso al asesor, a entender y evaluar la propuesta del estudio. Y bueno, nos habla de cuáles tipos de apéndices o qué documentos pueden ser apéndices, ¿no? La rúbrica la vamos a encontrar en la parte superior derecha de nuestro documento de Word, de nuestra hoja de Word. Luego, noten aquí que voy a la página 10 de 10 y el siguiente paso es ya desarrollar nuestra portada. Voy a dar clic en el botón de portada y vean cómo me va a llevar a la hoja 1 de 10, a la página 1 de 10, en donde nuevamente tenemos ya algunos elementos preestablecidos, aunque por supuesto al tratarse de un documento de Word, estos se pueden modificar, se pueden ampliar, se pueden, pues sí, podemos agregar algunos otros. Aquí tenemos una explicación nuevamente en el costado de en qué consiste esta etapa, y la rúbrica la tenemos en la parte superior derecha. El siguiente paso es el resumen. Noten cómo ahorita nada más hago mención de que no estoy, aquí no he estado llenando nada, por eso va a aparecer en el ejemplo que voy a mostrar al final, va a aparecer en blanco. El abstract, las palabras clave, y el software también nos ayuda a hacer nuestro índice de contenido de manera automática sin tener que ir a la herramienta de. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dar clic en índice de contenido y vean cómo se autoindiza automáticamente nuestro documento. Damos clic en el botón de introducción, que es la última etapa de este proceso para el desarrollo de propuestas de investigación, con los elementos que ya veíamos, y tenemos también un botón de revisión general del documento, el cual tiene rúbricas que nos ayudan a pues, saber si nos hace falta algo. Bueno, entonces esto es el IDEA. Vamos a ver el resultado, vamos a ver cómo terminó este IDEA. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Voy a compartir el ejemplo cómo quedaría esto que hemos visto el día de hoy. Voy a ver, digamos, el resultado de el trabajo que yo fui mostrando. Tenemos aquí el índice. Acuérdense que la introducción no la desarrollé, pero vean cómo ya aparece todo lo que yo fui mostrando con desarrollo en esta presentación. Cada uno de los elementos están ordenados conforme lo que se espera de este tipo de documentos. Todos los desarrollos, aquí acuérdense que solo puse el título, no puse el cronograma, porque es más fácil desarrollarlo directamente en Word. Y los apéndices. Ahora voy a mostrar cómo podría quedar ya con el formato. Este es ya cómo podría quedar con el formato. Ya puse el escudo de mi universidad, el título, quién lo desarrolla, en qué institución se va a presentar. Ya, ahora sí, trabajé mi resumen, mis palabras clave, el índice de contenido. Noten también que cambié el tipo de letra, el tamaño, color. ¿Por qué? Porque al estar trabajando en Word, yo ya
tengo conocimiento de cómo hacer esos cambios, no tengo que volver a aprender otro software o otro procesador para trabajar mi propuesta. Entonces, ya puedo aprovechar ese conocimiento que tengo en el uso del procesador de textos de Word y bueno, pues lo aprovecho. También agregué, vean, el número de página. Aquí obviamente ya está todo el desarrollo de mi revisión de la literatura, mi revisión preliminar de la literatura, lo cual por supuesto va a depender del nivel en el que se esté presentando la propuesta. El método con los elementos que fui viendo y ahora sí ya incluí mi cronograma, vean. ¿Por qué? Porque pues sé cómo incluir una tabla con sus filas, con sus columnas, colores, etc. La lista de referencias y en apéndices agregué el instrumento de recolección que yo propondría como estudiante utilizar para llevar a cabo el estudio, así como la forma en que este se evalúa. Y bueno, pues esto es el software IDEA, generador de proyectos de investigación. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Pues en este momento me permito dar lectura a preguntas o comentarios. Recordamos que estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Aquí, bueno, de alguna manera comentarles que tienen muchísimos saludos. Muchas felicitaciones, doctor Sampieri. Rafa Hernández envía saludos desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de Chalco. Brenda Gutiérrez envía saludos desde la Universidad de Guadalajara. David Torreón envía saludos desde Chetumal. Pablo Ochoa envía saludos desde Mochi, Sinaloa. Erika Yaré, saludos desde IMSET Zihuatanejo. Lupita Cordero envía saludos desde Tapachula, Chiapas. Félix Eduardo Conde envía saludos desde Colombia. María Rodríguez envía saludos desde Colombia. Abigail González envía saludos desde la Universidad Pitécnica de Bacalar. Ian Axel García López dice, es un excelente tema y envía felicitaciones. Lu envía saludos desde el plantel de Opopeo. Diana Quiroz comenta que es muy buen tema. Viridiana Ávila comenta que es un muy buen tema. Muchas felicidades, doctor Sampieri. Aracelia Jerry Fuentes agradece al doctor por ser parte del evento de IMSET Pacífico Guacamayas y le da la bienvenida. Elizabeth Llanas envía saludos desde Tamaulipas. Luz Adriana Nápoles comenta que es un honor escuchar a una eminencia en investigación. María Alejandra comenta que es una excelente conferencia. Oli Ramírez dice que es muy precisa su explicación y muy clara sobre todos los métodos de investigación. Elizabeth Llamas Olmos comenta que es una excelente información. Valen Manuel pregunta, ¿por qué el proyecto de desarrollo del software puede abordarse desde un enfoque cuantitativo? Bueno, él tiene los tres enfoques, el cuantitativo, el cualitativo o el mixto. Si quieres, doctor Sergio, comentar. Sí, pues es eso. En realidad el software permite el desarrollo de propuestas de investigación bajo los tres enfoques que usted ya comentó y explicó al inicio de esta plática, que son el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. En el caso de esta presentación, por cuestiones de tiempo, pues solo mostramos justamente como ejemplo una propuesta desarrollada bajo el método cuantitativo, pero bueno, se puede hacer bajo los otros dos enfoques de manera diferenciada. Eso es muy importante mencionarlo, es decir, cada enfoque tiene sus propias etapas, por supuesto, desde la parte del método. Sí, también quiero agregar que si vas a hacer, por ejemplo, una propuesta mixta, al principio, como dijo el doctor Méndez, eliges el tipo de propuesta
y te va a ir abriendo las opciones mixtas. Si primero va a ser la parte cuantitativa, cualitativa, si van a ser simultáneos, es decir, dependiendo del diseño mixto que vayas a utilizar. Y si es cualitativo, te va desplegando las opciones para un estudio cualitativo con los elementos cualitativos. El software sirve para las tres enfoques. Muchas gracias. Pregunta Arberi Barona Gómez. Pregunta, ¿cómo se puede obtener el software IDEA? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, el software IDEA es un software gratuito que se puede conseguir al adquirir cualquiera de las obras del doctor Roberto Hernández Sampier y sus colaboradores, es decir, metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato. Es importante mencionar que el software viene con estas obras a partir de las adquisiciones que se hayan hecho desde enero de este año. Las personas que hubieran adquirido estas obras antes de enero de este año, pues seguramente no podrán o no tendrán dentro de las mismas el software. Viene una clave en las obras con los códigos y la licencia en cada una de las obras. Y además, de este software trae otros elementos que, si me permiten compartir pantalla, les queremos mostrar el centro de recursos en línea que tienen todas las obras. Entonces voy a compartir cualitativa y mixta, metodología de la investigación para bachillerato, que acaba de salir hace unos cuantos meses, y fundamentos de investigación, que es más bien para áreas de ingeniería y áreas aplicadas, o cursos introductorios. Tienen un centro de recursos en línea. Y este es el centro de recursos en línea de la obra Metodología de la Investigación, pero se puede acceder a también para bachillerato, aunque trae cuestiones más avanzadas, pero cualquiera de los libros pueden llegar a este centro de recursos en línea. ¿Qué tiene este centro de recursos en línea? Tiene dos, esta es la página, tiene dos elementos: la parte del estudiante, la edición del estudiante, y la del instructor. La del instructor es para profesores de metodología que enseñan cursos, que lo que tienen que hacer es escribir a algún representante de McGraw-Hill, algún embajador, como se les denomina a las gentes del área de ventas, y en su caso pues han estado en contacto con Eric León. Les piden claves para poder acceder, y tienen presentaciones PowerPoint de todas las obras, de todos los capítulos del libro de metodología, y unos infogramas que pueden utilizar en sus clases de cada uno de los capítulos de la obra impresa. Bien, pero también tienen otros elementos, además de los propios libros. Tienen apéndices, varios apéndices con fórmulas estadísticas. Los libros no contienen fórmulas, están en apéndices. Tiene también revistas científicas de todas las áreas del conocimiento: educación, ingenierías, áreas ciencias de la salud, economía, etcétera. Trae ejemplos de propuestas de arquitectura y de todas las áreas de diseño. Trae un glosario de términos de metodología o de investigación. Trae un documento que se llama Indicaciones para la elaboración de documentos académicos. Ahorita rápido les platico de esto. Trae manuales de investigación aplicada a otras áreas que no están contempladas dentro de las obras. Trae 12 capítulos adicionales. Trae, por ejemplo, el capítulo 4, que es de estudios de caso. Trae un capítulo sobre
indicadores o parámetros para evaluar la calidad y el rigor de una investigación cuantitativa, cualitativa, mixta, etcétera. Trae un capítulo con ejemplos mixtos y trae un capítulo de cómo encontrar categorías en estudios cualitativos. Ahí viene también otro software, además del software IDEA. Si ven la última pestaña, ahí es donde con la licencia tiene. Y tiene la bibliografía también de la obra de metodología, está ahí. Los otros dos libros, Metodología de Bachillerato y Fundamentos, sí traen la bibliografía dentro del libro. Aquí, ¿por qué está la bibliografía en el Centro de Recursos en Línea y no en la obra? En el caso de las rutas, del libro de las rutas, porque eran más de 200 páginas o casi 200 páginas y hubieran hecho muy voluminoso el libro, y además incluye los capítulos que también están en el Centro de Recursos en Línea, un capítulo también sobre encuestas, y trae manuales de investigación aplicada, trae un manual de investigación epidemiológica que publicamos hace 4 años con 2 doctoras de los Institutos de Salud de Honduras y el doctor Roberto Hernández Galicia, que es mi padre y que es uno de los fundadores de la epidemiología en México. Y bueno, llama la atención porque se publicó hace casi 4 años y medio, y vean la portada, es un coronavirus y el símbolo del DNA. La gente nos dice que si anticipábamos lo de la pandemia del SARS-CoV-2, les decimos que no, que nadie pudo haber anticipado eso, pero sí elegimos hace 4 años el coronavirus porque nos parecía es de los virus o del género de virus más peligrosos que hay, y todavía hay otros por ahí. Esperemos que no vuelva a surgir otra pandemia y que esta ya sea controlada. Y también podrán encontrar ahí un documento que se llama Indicaciones para la elaboración de un manuscrito para que escriban procedimientos de investigación, artículos de investigación, ensayos y monografías académicas. También podrán encontrar en el Centro de Recursos en Línea varios ejemplos cuantitativos y cualitativos y uno mixto. Cualitativos desde un ejemplo muy sencillo de cómo crear categorías, un estudio que nos hizo un doctor de la Universidad de Guadalajara sobre toma de decisiones, satisfacción y pertenencia del profesorado con 2 estilos de liderazgo en el bachillerato. También tenemos un estudio etnográfico sobre la guerra cristera en Guanajuato, el ejemplo del municipio de Salvatierra, y tenemos un ejemplo de cómo hacer una biografía cualitativa y cómo integrar 2 biografías cualitativas en un reporte, y tenemos un ejemplo de una propuesta de investigación con el doctor Sergio Méndez, precisamente de exploración factorial del clima y la cultura organizacional, y el artículo ya publicado para que vean cómo se llega de la propuesta al artículo, estudio de caso cuantitativo de prácticas empresariales y uno de ingenierías de estimación de masa en sistemas de control ambiental, hecho específicamente para el libro, ¿no? Entonces, tienen manual de investigación ambiental, manual de investigación en finanzas, y también están los manuales de estilos APA, la última edición, también el manual del estilo de la American Medical Association y el estilo Vancouver. Entonces, tienen ahí, y ahí aparece el software. También viene otro software para aprender conceptos estadísticos básicos que se llama STAT, que es gratuito. Todos los softwares, también viene un demo del Atlas T para análisis cualitativo y el manual de Atlas T y un manual de SPSS hecho justamente por el doctor Sergio Méndez Valencia, y
su grupo de alumnos de maestría, de una versión, la penúltima versión, pero sirve pues para cualquier versión. Entonces, todos esos son recursos gratuitos que vienen cuando se adquiere cualquiera de las 3 obras: Metodología de la Investigación para Bachillerato, Fundamentos de Investigación y Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, pero como dice el doctor Sergio Méndez, solo a partir de este año, porque apenas estuvimos probando el año pasado el software y creemos que resuelve muchos problemas a los maestros, porque uno como maestro de investigación les explica cómo entregar la propuesta y al final cada quien la entrega como Dios le dio a entender. Tiene uno que se pasa uno calificando el 80% del tiempo cuestiones de formato, en lugar de concentrarse el profesor en las cuestiones de fondo de los proyectos de investigación. Creo que resuelve ese problema y hasta donde sabemos es el único software en español o en inglés que hay, y estamos empezando a trabajar en la versión para Macs, porque no es todavía para ellos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Continúo dando lectura a los últimos comentarios. Envían saludos desde Tlaxcala, desde Santa Ana Maya. Yasmín Balcocer comenta que es un privilegio escucharlo, doctor Hernández Sampieri. Felicita al doctor Sampieri y envía saludos muy cordiales. Es un honor poderlo escuchar. No, el honor es nuestro, tanto del doctor Méndez como mío, de estar aquí con ustedes. Cedo la palabra a nuestra directora general. Privilegio haberle escuchado a usted, al doctor Méndez, y sobre todo reconocer una ruta que nos marca desde dónde surge la investigación, que desde la pregunta y cómo se plantea la pregunta para poder reconocer el camino que se debe seguir. Esto es interesante porque a veces se encasilla al estudiante en torno a una sola propuesta y usted nos dice no, depende de la pregunta, de cómo la plantees para que reconozcas cómo construyes el camino que vas a hacer. Y con analogías muy cercanas y muy vigentes y muy pertinentes que nos hacen reconocer precisamente un sentido de cercanía en cuanto a lo que significa la investigación, no como algo lejano, ajeno, como se sigue todavía manejando en muchas ocasiones en la mente de muchas personas, como algo de mentes privilegiadas, sino una investigación que se puede realizar a partir de reconocer ciertas pautas y una visión de ser un sujeto dueño de su destino y protagónico en cuanto a lo que está haciendo. En esta lógica es particularmente trascendente para el IMSET, con sus 5,000 estudiantes que tenemos en la actualidad distribuidos en todo el territorio de Michoacán, en México, y los estados aledaños, incluso algo más lejano todavía, que es en Nayarit, tenemos grupos, porque nosotros vamos a donde se requiere, a donde nos demandan la educación. En esta lógica, el trabajo de usted lo recuperamos con una trascendencia especial, porque nos plantea usted todo lo que significa el reconocimiento del punto de partida y cómo construir los caminos. Y con el doctor Méndez encontramos esa posibilidad de ver la parte, como usted lo señala en su cierre con muchísima pertinencia, ese camino en el que a veces se desgasta la gente. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y quiero decirles a los dos y a nuestro auditorio que no solamente se cierra con este orgullo de la presencia de ustedes en el IMSET, este evento, sino que se cierran 4 eventos. Los eventos del 20º Encuentro Académico Regional de Investigaciones en Proceso, que inició en mayo en Irimbo, continuó en Zitácuaro también en mayo, y ahorita en junio en Venustiano Carranza, y ahorita en Guacamayas, en la costa michoacana. Es para el IMSET este privilegio, lo reitero, que se cierre con este lujo, con esta calidad y con esta pertinencia. Gracias y siempre a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y síganse cuidando y estamos en contacto y para servirles siempre. Gracias, felicidades por este congreso y los queremos mucho. Gracias. Muchas gracias. Pues nada más comentarles que el video queda disponible tanto en Facebook como en YouTube. Y pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y de la Comisión Webinar, agradecemos su participación en esta conferencia.
Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde. Gracias, hasta luego, adiós, gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.